de nuevo compartir otra clase en este diplomado. Estuve viendo los trabajos que han enviado, le agradezco su prontitud y antes de comenzar explico. El poner en visto en el trabajo de la prueba de 9 minutos, que la voy a explicar ahora para que entiendan cuando ustedes trabajen y la pongan en práctica, para que nada más que tengan que tomar las medidas de las personas, eh, pongan en visto, pero en una hoja como si fuera un archivo de Word que me mandan para que le clasifique. Porque si no sucede que me ponen en comentario visto, pero no le puedo poner la clasificación de los 100 puntos, chicos y chicas, o alumnos y alumnas. Muy buenos los trabajos que han hecho, las evaluaciones de campo, las registré todas, y antes de pasar voy a explicar lo de la prueba de 9 minutos, y después voy a pasar al otro tema, si hablo específico de la tarea de la clase, cómo vamos a hacer y qué vamos a hacer. Lo que voy a abrir ahora, voy a compartir con ustedes, es una planilla Excel, que es la que está en lo que dice evaluación de 9 minutos, donde está el soporte digital en PDF, el contexto de la prueba es una prueba de campo que yo creé para valorar la aptitud funcional de los adultos mayores, y creé junto con el profesor Enrique Vargas de Venezuela el Excel para que se puedan cargar los datos de luego de haber realizado la prueba. Me dice cuál es el principio de la capacidad funcional cardíaca que tiene la persona de acuerdo a lo que valora el comité eh, eh, de la Asociación Médica Americana de la Salud. Así que voy a en estos momentos compartir el planilla Excel para ustedes. Así les explico cómo van a cargar. Les pido por favor que tomen lápiz y papel para que lleven y tomen todos los datos ustedes de la planilla. ¿Se está compartiendo la planilla, Rosy? Sí. Bien, se ve bien. Bien. Miren, ustedes cuando van a realizar la prueba de 9 minutos, ¿qué es? Caminar en determinado circuito ya marcado y que me permita a mí medir la distancia que ha recorrido la persona. Pueden usar el circuito de una manzana, de una plaza, donde ustedes pueden ver la persona, una pista de atletismo, o un lugar que sea suficientemente amplio para que la persona camine. El promedio de los adultos mayores es más o menos entre 550 y 650 metros la distancia que cubre. Así que tomen las referencias si van a hacer en un espacio que tengan esa distancia. Si la persona no sabe tomarse la frecuencia cardíaca, deberán tomársela ustedes. ¿Cuáles son los datos que voy a recoger? Edad de la persona. Voy a cargar una edad hipotética, 75 años. Bien. ¿Qué distancia cubrió esta persona? 600 metros. Edad, marco aquí. Distancia recorrida en metros, 600. Frecuencia cardíaca alcanzada. Vamos a hacer cuenta que una persona de 75 años, supuestamente su esfuerzo, si hago la tabla y no tengo la valorización médica, es 180 menos edad, así que le vamos a poner una frecuencia cardíaca que llegó a 105 pulsaciones por minuto. Sexo, le vamos a poner mujer. Cuando yo cargue todos estos datos en el sistema, yo voy a apretar Enter y me va a salir, si fíjense, debajo de frecuencia máxima alcanzada es cuál es la frecuencia máxima de ese individuo o esa persona, en este caso una mujer, sería de 151 pulsaciones, porcentual de la frecuencia máxima 70. Todo esto son las tablitas que tienen ustedes guardadas en sus PowerPoint que yo envié. Volumen de oxígeno, la capacidad de oxígeno que tenemos que consumir por minuto, al 56%. ¿Cuántos? Si acá vemos lo del MET, consumió 3 MET, ¿se acuerdan? 3,5
el consumo del MET, bueno, consumió 3 MET, valor de latitud, que acá si fijamos, valor de acuerdo al Colegio Americano de Medicina y Deporte, de acuerdo a las edades, tienen hasta 80 años para la valorización de las edades. Si observamos, me va diciendo la edad y el nivel de acuerdo a ellos. Esta persona me marca con un nivel regular, que estaría, si vamos por la edad, en esta franja, 70-79, y son este promedio de 15,20. Es la valorización que se tiene. Esto les sirve a ustedes para valorar cuál es la capacidad funcional en el sistema aeróbico de esa persona para poder trabajar. Digamos que es una persona de una condición regular tirando a buena. Por favor, si tienen alguna pregunta de esto, anótela en un papelito. Yo les voy a dar un tiempo mientras me voy pasando el PowerPoint para que ustedes lo tengan. El Excel que tienen cargado van a figurar los datos que recién abrí en el sistema. El Excel usted lo abre en su computadora tranquilamente y pueden cargar todos los resultados. Individual sale, por supuesto, no me da para hacer en grupo, sino en forma individual esta información. Esto es todo para ustedes, para que lo tengan para trabajar. Ahora me voy a ir al PowerPoint. Dejar de ver. Aquí. Compartir ventanas. Bien. Y vamos a abrir. No, esta no es escape. Vamos a la primera. Bien. Vamos a ingresar a la parte de la clase. Yo el otro día hablé a ustedes que debemos tener en cuenta las pérdidas del adulto mayor. Y acá voy a hablar específicamente, como el otro día hablé específicamente para cerrar el tema del sistema cardiorrespiratorio, de qué pasa con los capilares, el sistema circular, cómo se incrementa la anastomosis, digamos, los canitos finitos que unen a los capilares entre la arteria y las venas, cómo se van aumentando con el ejercicio físico, y que necesitamos más de 10 semanas para que estos se abran y se creen esos nuevos capilares. Hoy voy a hablar qué sucede con la fuerza. Que si ustedes recuerdan los videos que deben haber visto, donde todos los adultos mayores que figuran ahí hablan de la pérdida de la fuerza. Entonces, la pérdida de la fuerza está relacionada por el aspecto hormonal. A su vez, hay una atrofia que se genera en los tejidos por también el proceso de envejecimiento. Esta condición irreversible pasa a todos los individuos que han sido en personas sedentarias. Caso contrario, aquellas personas que han mantenido una actividad física le va a permitir mantener o la pérdida se reduce en correlación a personas sedentarias. Las pérdidas que se pierden son las fibras tipo 2 o de contracción rápida. ¿Cuándo comienza esto? A partir de los 30 años. Y va declinando entre un 10 y 15% por cada década. Vuelvo a decir, siempre esto me refiero, el 10 y 15% a personas sedentarias. Si la persona es activa, la pérdida es mucho menor. La fuerza muscular se mantiene aproximadamente hasta los 50. Pero si le sumamos que empiezo a tener una pérdida de un 20% por mi inactividad, empieza ya también a declinar la fuerza. Como estamos viendo en la siguiente ítem, de los 50 a 75 años, es importante que adecuemos ejercicio de fuerza para estas personas para que se mantengan. Y los que vieron el video, por eso hice hincapié cuando Rosy me pidió hablar, hago ejercicios a los 50 para estar bien a los 70. Y es cierto que la masa muscular del hombre tiene mayor fuerza, tiene más fuerza la estructura del hombre que la mujer. Pero
cuando llegamos a los 80 años, estas fuerzas se igualan. ¿Mm? El ejercicio, es necesario trabajar la fuerza, si es posible, en forma diaria. Porque después vamos a ver algunas condiciones de fuerza que necesitamos para movimientos diarios que hacemos. La velocidad de los movimientos. Es importante trabajar cuando estamos trabajando, porque se pierde, como se pierde la fibra de contracción rápida, es trabajar los ejercicios de velocidad. ¿Cómo los voy a trabajar? Es en forma lenta hasta que la articulación y las placas motoras que dan la información topen, generen la relación de movimiento. Esto me va a llevar a que se incorporó el conocimiento del movimiento de nuestro cerebro y de nuestros músculos, empezar a aumentar con más velocidad. Y esto me va a permitir recuperar algunas fibras de velocidad. El sujeto entrenado tiene más sensibilidad para la activación de la insulina, que es lo que me puede llevar a generar la diabetes tipo 2. Es decir, por eso es importante trabajar la fuerza muscular con estas personas, más de 50. Y bueno, se recomienda entrenar la fuerza muscular a todas las personas, aunque sean superiores a 80 años. ¿Qué estoy viendo acá? Que ya lo hemos visto anteriormente nosotros, es las distintas masas musculares, el cuadro a la derecha, un triatleta la primera, abajo el triatleta a los 74 años, pero una persona sedentaria, fíjense cómo cambia la masa muscular, y yo comenté la otra vez, se rellena grasa. ¿Qué pasa? Hay una genética de entrenamiento y a su vez hay hábitos de ejercicio, nutrición, que si yo mantengo esos hábitos, del 90% de la fuerza que tengo a los 35 años y mantengo entrenando, voy a mantener la fuerza equivalente a una persona sedentaria de 50 años, a los 100. Pero si no, declino la fuerza, que aproximadamente sería 70% de una persona que es sedentaria a los 35 años, se declina con una pérdida hasta un 20%. Por eso vamos a ver muchos adultos mayores que tienen problemas para pararse. Por eso las pruebas que ustedes vieron en el primer grupo para ver si la persona es de riesgo de caída, es el parar y sentarse en la silla, que le envié en la primera clase que trabajamos nosotros. Fíjense, está escrito en italiano, son la comparación de las masas musculares de una persona de 25, de 40 y 70 años. Y cómo el deterioro que va generando en cada década de pérdida de la masa muscular. De nuevo, otro cuadro igual abajo, de la misma porción del cuádriceps, cómo se observa la pérdida de la masa muscular. Esto es para que tengan todos bien en claro qué sucede en el adulto mayor cuando la persona está internada. Hoy, como tenemos con el caso del coronavirus, el COVID-19, que debe estar más de una semana internada esa persona. Fíjense, tomando una tomografía del área transversal del cuádriceps, se redujo el volumen en un 3,5%, con 5 días de la persona estar en reposo. La masa magra de la pierna se redujo a 1,4%, la fuerza se redujo a un 9%. Esto es en 5 días. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando yo estoy 14 días? El corte transversal se reduce, o el tamaño se reduce un 8,4%, la masa magra se pierde un 3,1% y la fuerza se reduce un 23%. Si yo recuerdo el cuadro anterior, donde observaba que tenía una pérdida de fuerza, y si una persona de 70 años tiene una valoración de fuerza porque no hace ejercicio de un 75% menos de fuerza, pierde un 23%, esa persona cuando me salga del hospital después de 14 días internada, no va a poder caminar. Por eso es importante reactivaciones. Si ustedes se acuerdan lo que vimos en el Power pasado,
con masajes, cómo se activan los músculos y cómo genero una activación del torrente sanguíneo para que el músculo se mantenga activo y no pierda la capacidad. Es importante tener en cuenta eso cuando vamos a trabajar con un adulto mayor que ha estado internado y tenemos que activarlo de nuevo para que se recupere. Bueno, acá hablamos de la sarcopenia y los componentes que vamos teniendo. Tenemos una merma de la hormona crecimiento, GH. El sistema nervioso va perdiendo también neuronas y las placas motoras no tienen la información correcta. Hay una disminución de la masa y la calidad muscular, como vimos en las imágenes, se va aumentando la masa grasa. En el caso pérdida de estrógenos, a su vez, las dietas no son correctas, estoy hablando sobre el marco derecho, no son correctas, ingieren las personas menos proteínas, entonces también eso hace que la masa muscular se pierda. Tenemos problemas con la resistencia insulínica, que aquí puede salir la diabetes 2 porque las células no alcanzan a consumir la energía. Esto me lleva a la sarcopenia, generando una debilidad, menor depósito de metabólicos y genera discapacidad, morbilidad y hasta mortalidad. Esto es lo que nos sucede en un adulto mayor que es sedentario y que no hace su activación muscular correspondiente. Fíjense que nosotros para caminar, nuestro patrón natural es bipodal y realizamos mucho trabajo de energía de traslación de fuerza. Fíjense que para levantarnos nosotros necesitamos aproximadamente 3 kN/kg para despegarnos de la silla. Por eso el trabajo de las cuádriceps es fundamental para las personas que están teniendo pérdida de la masa muscular. Y eso acompañado, por supuesto, con una dieta, que ¿quién se le va a generar? El nutricionista. Volvemos acá de nuevo a hablar que trabajamos en forma transversal con los distintos profesionales de la salud o de otras áreas. Lo que están viendo en esta situación, en estos momentos, ustedes, es masas musculares. Las de arriba la A es de un joven, la B es de un adulto mayor. Fíjense el color, cómo se nota en la coloración de la pérdida de masa muscular de uno a otro. C es del joven y D es del adulto. Aquí esta imagen y está realizada, ¿por qué? Porque es corte transversal del cuádriceps de una pierna operada y de la otra no. Fíjense cómo hay pérdida muscular, de masa muscular de una pierna con relación a la otra. Si observamos, la que está a la derecha es la que fue operada y que tuvo inhabilidad, mientras que la otra mantuvo. Ahora, el cuádriceps operado aumentó después el 32%, recuperando el volumen de la masa muscular que tenía anteriormente. Es decir, que no importa la edad que tengo, siempre que yo trabaje en forma correcta, con los estímulos correctos, voy a recuperar la masa muscular. Por supuesto que acá ayornado con la acción del médico y del nutricionista que me va a dar las otras herramientas que necesito para construir el músculo. Porque si no consume proteínas, no voy a tener suficiente capacidad de combustibles, para decirlo en forma, o de ladrillos para poder armar esa construcción muscular. Y acá vamos a hablar lo que dije anteriormente. Siempre debo trabajar, como dice Julián o los romanos hace 2000 años, que es el mismo principio, estímulos débiles para vitalizar, luego fuertes para producir cambios, y no debo sobrecargar porque los estímulos exagerados perjudican. Siempre tomando en cuenta la ley de Demeny de educación física, que dice que consiste en perfeccionar las funciones conservando la armonía. En este contexto, tengo las herramientas con estos conceptos de poder generar los cambios necesarios
necesario para recuperar en el caso de una inhabilitación muscular de el miembro que se perdió, la capacidad que se perdió muscularmente. ¿Qué voy a trabajar en entrenamiento de la fuerza? La fuerza máxima con las personas mayores no está o no se trabaja. Se asocia a la fuerza de la masa muscular que ellos pueden desarrollar. Para eso debo evaluarla. Y es necesario a veces que el fisioterapeuta me dé la carga necesaria o pueda hacer una evaluación como la que ustedes tienen en carga de resistencia con pesos muy livianos. Me va a permitir mejorar la cantidad de fibras neuromusculares. Debo tener en cuenta que el tipo de entrenamiento no debe ser agotador. El envejecimiento tiene un problema con la capacidad del sistema nervioso que se deteriora. El entrenamiento no puede tener el proceso biológico de envejecimiento. Es decir, lo va a retrasar, pero no lo va a detener. Lo que van a ver aquí en el cuadro es, y lo que voy a pedir las dos líneas, la que está arriba, que forma transversal, que mide directamente, no los otros ítems, sino para que vean ustedes la que está sobre la línea verde, es las personas entrenadas, cómo se nota la pérdida de fuerza de la rodilla al paso de los años, pero mantienen aproximadamente a los 90 años con relación, cuando eran jóvenes, una pérdida de un 35-40%. Pero la persona sedentaria, fíjense la pérdida, que es la línea que pasa en forma oblicua, de 150 va a 50. Es decir, que la persona perdió casi un 70% de su capacidad de fuerza. Es aquí, de nuevo, por qué debo trabajar la fuerza y permitir que el adulto mayor se entrene en la fuerza, con sus límites correspondientes y, por supuesto, para ella, voy a ser reiterativo, la evaluación correspondiente para ver el tipo de carga que se puede hacer. Y aquí lo que voy a mostrarles a ustedes es una tomografía computada de una persona de distintas personas de 57 años. La persona no entrenada, fíjense la medición de la masa muscular y la masa grasa, cómo miden, cómo va modificando la persona que entrena natación, la persona sedentaria y la persona que entrena fuerza. Cómo el volumen de la masa es distinto y la masa grasa es distinta también. ¿Cómo voy a entrenar la fuerza? De acuerdo al doctor Saavedra, Carlos Saavedra, un prestigioso fisiólogo y profesor de educación física que vive en Chile, el objetivo del entrenamiento para evitar la sarcopenia es evitar la sarcopenia, el deterioro cardiovascular y ser insulino resistente. Es decir, aquella persona que no empieza, no es diabético tipo 2, pero que si no, no alcanza a generar el intercambio de la insulina para la glucosa para que los músculos se activen. ¿Qué debo hacer? Él generó este método destinado a la prevención para la insulinoresistencia, para mantener la fuerza y evitar los problemas cardiovasculares. El método de 1 por 2 por 3. Es decir, entreno 1 minuto, descanso 2 por 3 veces cada sesión. Así de simple. Muy básico. 3 repeticiones de 1 minuto con 2 minutos de descanso. Cada repetición se va a ejecutar 3 veces. 3 series en 1 minuto después con 2 de descanso. Y después una serie, 3 repeticiones, 1 por 1 por 2 de descanso. Son las distintas variantes que tienen ustedes para trabajar con los adultos mayores en el proceso de su clase. Bien. Voy a salir ahora del Power. Denme un segundito, descarte. Bien. En el proceso de la clase, lo que yo voy a tener en cuenta ahora es, salir, dejar de compartir. Bien, en el proceso de la clase, ustedes lo que tienen que tener en cuenta 3 valores fundamentales.
yo voy a trabajar la parte aeróbica, ¿m? Siempre y cuando nosotros hayamos hecho una muy buena entrada en calor para movilizarlo. La entrada en calor se basa con la movilidad articular. Yo recibí consultas de ustedes cómo comenzar. Del punto de vista mío, siempre es de los pies lo último. Comienzo de cabeza a pies, es decir, de lo encéfalo caudal. ¿Por qué? Porque me permite aprender los movimientos mucho más rápido si yo lo aprendo desde arriba hacia abajo. Los aprendo primero con los brazos y luego ese conocimiento de engrames motores se transfiere mucho más fácil a nuestros pies. Cuando yo hice la entrada en calor, desde el punto de vista mío, pueden tomar también desde abajo hacia arriba, de los pies hacia la cabeza, pero siempre manteniendo un orden. Siempre manteniendo un orden. Yo hice la entrada en calor, planifiqué que voy a hacer una clase aeróbica. Yo he tenido que tomar o la prueba de 6 minutos o la prueba de 9 minutos. ¿Por qué sugiero a ustedes que siempre tomen la prueba de 9 minutos? Porque la distancia que caminan en 9 minutos, ellos las pueden caminar durante media hora. Es decir, que si me camino 600 metros en la prueba de 9 minutos, en la media hora aproximadamente me va a caminar 1800 metros. Esa es la relación de referencia que yo utilizo para el trabajo. Recuerden, siempre la prueba que me hizo 9 minutos, lo puedo multiplicar por 3. Yo utilizo la prueba de 9 minutos y no la de 6 porque la relación velocidad no me coincide. Hay que hacer otro tipo de multiplicación y otro tipo de cálculo que para mí no es, digamos, práctico para hacer. Yo siempre quiero tener una herramienta práctica y que sea fácil para poder aplicar en la clase. Yo puedo haber trabajado 10 minutos de entrada en calor, 25 minutos de caminata y voy a trabajar la fuerza. Ahora, ¿cuándo trabajo la fuerza? Si yo voy a hacer un trabajo aeróbico largo, sugiero que al regreso trabajen la fuerza de brazos únicamente. Si yo voy a hacer un trabajo aeróbico corto, primero voy a trabajar la fuerza de piernas para que en lo aeróbico no sea exigente y puedan recuperarse del trabajo de fuerza. Vuelvo a decir, es desde el punto de vista mío de clase, yo doy la sugerencia para que ustedes tomen como referencia el trabajo con el adulto mayor. Si la clase es de fuerza sola, la entrada en calor la realizo con algunos movimientos que sean necesarios en los grupos musculares que voy a trabajar específicamente. Si voy a trabajar un bloque, por ejemplo, el tren superior, hago hincapié en la entrada en calor con actividades, ya sea de movimiento, de juegos, que movilice todo lo que es las articulaciones y la zona muscular donde voy a trabajar, sin dejar de trabajar lo otro. Ahora, si yo voy a trabajar un ejercicio de coordinación o de equilibrio, siempre sugiero, luego de haber realizado la entrada en calor, el ejercicio que va a hacer, si es nuevo, segmentarlo y trabajar en formas particulares o individuales. Si el ejercicio es algo ya construido y voy a sumar una parte, explico la parte nueva y hago que trabajen en conjunto hasta que incorporen el movimiento ellos. Que es fundamental tener en cuenta este accionar de la coordinación, cosa que no se sientan frustrados los alumnos que no le puede salir el movimiento. Es importante hacer hincapié en ese accionar de que el alumno sienta que lo está aprendiendo. Un tema que siempre tiene que tener clase en relación a la clase es cómo escucha el adulto mayor. Siempre cerciórense que todos hayan comprendido la consigna. En un Jesús
al que ustedes han visto en los videos, lo llevo a dar una conferencia que me acompaña a Santa Fe un instituto. Estamos trabajando en el grupo de 25 alumnos, 27 alumnos, entonces estamos trabajando y Jesús hacía todo el proceso de entrada en calor. ¿Qué hago yo? Le explico a todos, Jesús parado al frente mío, y le digo a Jesús, comenzá con la actividad. Jesús se aproxima a mí hasta aproximadamente la mitad del lugar donde estaba, me dice, ¿me podés repetir? Ante todo esto, yo le pregunté a todos mis alumnos que estaban asintiendo si me habían escuchado. Mi voz es una voz potente, se escucha, pero se escucha para el oído del joven. El oído del adulto mayor le cuesta, y por la pérdida, porque se va generando por la edad, a veces comprender las consignas. Entonces, si yo voy a dar una consigna de un trabajo nuevo, que no lo tengan incorporado, debo cerciorarme que todo el grupo haya comprendido. Tomen alumnos al azar, tomen en secuencia quién tiene problema auditivo para ver si lo escuchó. Entonces, ahí trabajan la información que nos da la gerontóloga o el asistente social. Es decir, siempre trabajando en forma interdisciplinaria, ¿no? Es aquí que yo tengo que tener en cuenta que todos hayan entendido, comprendido la consigna. Pasada la primera parte, la entrada en calor y la parte fundamental que yo voy a trabajar, nos vamos a lo que es la parte de vuelta a la calma y el vuelta al equilibrio homostático. ¿Qué sucede aquí? Es el proceso ideal o el momento ideal para trabajar la flexibilidad. Pero la flexibilidad tiene dos componentes, digamos, que es la movilidad articular y el músculo. Ahora, si el músculo no está hidratado correctamente, no me va a permitir tener la elasticidad para mejorar la flexibilidad. Entonces, un tema que hay que tener en cuenta siempre en la clase con el adulto mayor es la hidratación durante la clase y antes del inicio de la clase. A ellos, como no tienen sed, los sensores de la sed les cuesta mucho percibir, es decir, cuando tienen sed es porque están deshidratados. Y otro tema que hay que tener en cuenta con ellos es, bueno, ustedes no tienen problema por el tipo de clima. Nosotros que vivimos más al sur del hemisferio, tenemos problemas de las bajas de temperaturas. En los del norte de México sí tienen ese problema con la baja de temperatura. ¿Qué sucede? El adulto mayor no percibe como en las terminales sensitivas del calor se pierden, no son como la del frío, ellos no se dan cuenta cuando están teniendo calor. Es aquí importante tener en cuenta cómo se van comportando su coloración de piel, si está aumentando la temperatura corporal, pedirle que se alivianen de ropa, que se saquen, si están con abrigos muy gruesos, que se los saquen porque lo va a hacer transpirar y puesto generar después un enfriamiento y un proceso de baja defensa y terminar con alguna enfermedad. Esto cuando voy generando en el tema de temperatura. Ahora, en el tema de flexibilidad, recuerden, el tema del cuidado. Siempre y cuando ustedes van a trabajar, recuerden, es el tema del piso, quién se pueden acostar y quién no se pueden acostar. Los barroreceptores que nos dan la información del pararme y sentarme, en el adulto mayor, los barroreceptores son aquellos que le dan información al cerebro y al corazón para que éste acelere o aumente la presión arterial o disminuya. Los barroreceptores en el adulto mayor son mucho más lentos porque el sistema nervioso ha tenido pérdida de neuronas y el sistema cardíaco, donde está el nudo sinusal, también. Esto hace que la información para subir o bajar la presión sea mucho más lenta. Siempre recomiendo que para descender o ascender cuando están haciendo actividad física, traten lo posible que demoren más de 15 segundos. Que no hagan movimientos de pararse muy bruscamente, porque tenemos en cuenta que si hemos estado moviéndose, la actividad muscular es
la actividad muscular se va generando a ellos mayor torrente sanguíneo en la masa muscular de las piernas, y esto me va a llevar a que si se paran muy bruscamente, quizás no me llega suficientemente sangre a mi cerebro y puedo perder el equilibrio. Normalmente, no sé si alguna vez le ha pasado a alguno de ustedes, que se han levantado de golpe de la cama porque estamos en posición horizontal, durmiendo, el equilibrio homeostático está muy relajado en nuestro cuerpo, hace que el corazón lata muy lento, me paro bruscamente y me mareo. ¿Por qué? Porque no recibió la información el corazón para que aumente la presión sanguínea y me lleve hacia el cerebro. Es lo que le puede suceder a un adulto mayor en el proceso que se para de golpe. Esos son los cuidados que deben tener en la clase. Ya la clase que viene, la última clase, voy a informar y vamos a hacer una clase más abierta, donde le voy a pedir que vamos a levantar la manito. Acá vamos a usar las herramientas que nos da el Zoom. Vamos a levantar la manito para que quieran hacer preguntas. Voy a responder en forma individual. Si ustedes las preguntas las quieren hacer con anterioridad, pueden hacerlas tranquilamente. Me envían el WhatsApp del grupo o lo envían al correo electrónico mío, o vemos en tareas si me pueden mandar alguna consulta. Y entonces la clase viene, que va a ser la clase abierta, donde todos vamos a participar. Ustedes van a poder hacer sus consultas o sacarse sus dudas, o si quieren alguna temática nueva que hablemos en este proceso, y bueno, si las puedo sacar a ustedes en ese momento. Yo ahora paso a las preguntas que ustedes desean realizar, así que bueno, estoy a disposición. Rosy, guíate tú con las preguntas, o escriben por chat o como quieran ustedes, chicos y chicas. Sí, profe, buenas noches. Yo tengo una pregunta sobre respecto a las actividades de Sí. aprendizaje. Los participantes, los sustentantes, ¿van a realizar alguna tarea de video o que le envíen a usted? O Eh, no sé. yo, el tema es, yo no le, ¿cuál es el tema? Yo le di trabajo práctico, nadie excelente el trabajo y la evaluación que me hizo. Yo lo que le he dado todas las herramientas, y bueno, por eso, si ellos desean hacer un trabajo en video con grupos de adultos, es decir, o grupos o en forma personalizada, con el kit de las que tienen ellos para hacer las evaluaciones en lo que es de medida de fuerza, de resistencia, lo pueden, no de 9 minutos, sino fuerza, resistencia y los equilibrios. Podríamos hacer un video que ellos los envíen para ver cómo están trabajando y ver si hay un defecto en el cuidado y corrección, que se lo corregiría yo la próxima clase. Sí, Un bueno, solo paciente. sí, lo preguntaba porque si exactamente un solo paciente o alguien que tuvieran cercano de manera inmediata dentro de este aislamiento que estamos pasando por la cuestión del Justamente COVID-19. por eso, sí, Sí, a ver, porque ese es el tema. Ellos son personas de riesgo, claro. y hoy, a ver, en última, alguien, aunque no sea un adulto mayor, puede ser alguien directo de sus familias. Yo sé que con yo te digo, yo no pedí video y le pedí nada más que los datos. Fíjate que pedí los datos y la muestra de circunferencia que se toma casi sin contacto con la persona. ¿Por qué? Porque nosotros, digamos, que los adultos mayores tienen una restricción bastante elevada por el riesgo de mortalidad que tiene ellos. Una persona más de 70 años con esta enfermedad tiene un riesgo un 70% de fallecer. Entonces, para evitar cualquier conflicto tenemos que tener previsto eso. Pero sí podemos hacer, que buena es, con alguien, por ejemplo, un adolescente, un chico, para que vivencie las pruebas y ver si los cuidados y las correcciones hacen bien. Eso podríamos hacerlo. Sí, bueno, yo nada No sé más si están de acuerdo preguntaba los alumnos después. si era pertinente, o sea, nada más era como que la duda, ¿no? Pero ya usted, y por supuesto los Sí, participantes, sí, pues ya, lo que, ya deciden.
Claro, lo óptimo sería, por ejemplo, Nadia hizo todas las evaluaciones completas de todos los grupos de 5 alumnos que le había pedido y le hizo las evaluaciones completas, por ejemplo. Me mandó los resultados, excelente, un grupo más o menos. Lo importante es que lo tomen como herramienta para utilizarla. ¿Quieren hacer el video? No tengo problema, lo enviamos el video, lo vemos y lo valoramos. ¿Quieren hacer de forma individual y no hacer video? Lo mismo. Yo no tengo inconveniente. Lo importante es que si tienen dudas de práctica, la saquen ahora. Vuelvo a decir, lamentablemente con esto del coronavirus no podemos trabajar mucho con los adultos mayores, hay una restricción. Si no, hay que mantener la distancia de 1 metro, usar el barbijo si voy a trabajar con ellos, por seguridad para ellos, el contacto con guantes, todo lo que es sanitariamente para el cuidado de ellos. Les recomiendo para las personas que van a trabajar si hacemos el video con adultos mayores. Y con los jóvenes no hay problema porque el riesgo de infectarse, de ser forma de mostrar la enfermedad, tiene mucho menor los adolescentes y los niños. Así que ustedes elijan con qué grupo trabajar para vivenciar las pruebas. Sí, correcto, maestro. Muchas gracias. Voy a cerrar mi micrófono por si alguien más va a participar en audio o por chat. Ahorita voy a cerrar mi micrófono unos minutos para cederles el... Claro, acá me ponen, por ejemplo, claro, la restricción con las salidas que tienen a partir de ustedes ahora, se complican salir. Yo lo entiendo, quédense tranquilos, por eso no lo pido, porque acá realmente no se puede mover. Nosotros vamos de una ciudad, digamos, yo no puedo irme de acá al pueblo vecino que estamos pegados por un puente, porque la policía te controla, te pide documentos. Los adultos mayores van, entran, pasan primero, sí. Entiendo la situación, por lo que me comentaste, Rosy, ustedes están iguales, entonces debemos lamentablemente ayornarnos a las circunstancias. ¿Mm? Decía, acá me pone Rosy que pudo hacer, Bárbara, que pudo hacer las medidas antes que los alumnos se diera la contingencia. Sí, tenemos que adecuarlo. Vuelvo a decir, es triste, pero bueno, es lo que pasa. Sí, Carla, a ver, estoy leyendo. Sí, Bárbara, no te preocupes, ya lo voy a, Carla, sí, ya lo voy a ver. Sí vi que lo mandaste al trabajo, no lo tuve tiempo de ver todavía. Sí, y ustedes, vuelvo a decir, el cuidado que deben tener ustedes en el caso que ingresan a los lugares es, sí deben utilizar barbijo en el momento que están con el grupo, mantener la distancia y el contacto directo si son pacientes que se mueven en forma con necesidades ambulatorias, lo debe hacer el personal del geriátrico, no lo hagan ustedes. Y lo que no hay que dejar, que hay otro tema aquí, y esto voy a aclarar porque fui consultado por el municipio de mi ciudad, el síndrome de inactividad del adulto mayor. El adulto mayor no se puede quedar quieto, no puede salir, entonces debemos generar herramientas para que se sienta motivado y movilicen algunas acciones. ¿Qué sugiero? Y vos, Rosy, en eso me has visto trabajar, es utilizar la música de la época de ellos. En caso, hagan una encuesta, ¿qué música les gusta para trabajar? Y hay que pedirles, los adultos mayores son, una gran mayoría radios escucha. Pedirles a los medios de prensa locales que tomen un segmento de música de la década del 50, del 40, y que lo pongan y que se lo hagan saber a los adultos mayores. Por ejemplo, si tiene 3 radios Yucatán de alta masividad, es que uno haga una síntesis de 8 a 9, de 8 a 8 y 20, el otro haga de 9 a 9 y 20, y el otro de 10 a 10 y 20, segmento de 2 o 3 melodías para que ellos le permita activar y cambiar su actividad y se empiezan a mover, porque eso también genera un mayor movimiento. Excelente, Bárbara. Qué bueno que puedes trabajar en línea. Muy bien. Es decir,
no, es una gran ventaja eso. Y lo mismo si pueden trabajar, los que pueden trabajar en niños, muy bueno eso, Bárbaro, y te felicito. No todos tienen esa, y muy bien, sí, con la musicoterapia es lo óptimo para trabajar. ¿Alguna otra consulta? Vamos a ver. A ver si estoy contestando todo. Denme un segundito que quiero revisar todas las. Uh, Bien, esta es Bárbara. Bárbara, muy bien. Carla, bien. ¿Alguna otra consulta, chicas? Y quien no está en línea, por favor, y después ve, no hay ningún inconveniente, que me hagan la consulta a través del WhatsApp, no hay ningún problema. La tabla de MET de gasto de energía está en el PowerPoint. Hoy, mañana se lo cargo a los dos en PDF. ¿Cuánto gasta por la actividad la que tengo yo? Los MET y está en el PowerPoint cómo se calcula. Eso siempre y cuando utilicen, normalmente los MET vienen valorados cuando hace la valoración médica. Le dice puede trabajar el individuo 3 MET, 5 MET, 10 MET. Pero eso está, hay una tablita, yo puse lo más simple, lo más común para el adulto mayor, pero hay otras tablas con mayor profundidad que las pueden encontrar en internet. Lo que van a sacar en la tabla, sí, la tabla de datos de METS, no, a ver, ya me voy al Excel y le cargo el Excel y le explico. Deme un segundo, por favor. Compartir. Bien. Tomaron todos los datos, a donde dice VO2, mililitro kilogramo por minuto, dice 10,5. El 10,5 es lo que la persona ha consumido. Si yo hago 10,5, lo divido por 3,5, un MET consume 3 litros,5 minutos, con las mismas medidas, milímetros por kilómetro por minuto, de oxígeno consumido. Es lo que gastó la persona en un minuto de oxígeno que ingresó al cuerpo para la actividad, lo que gastó el músculo. 10,5 me da 3,5 MET. El MET, ahí está calculado en el Power, que se lo cargo mañana en PDF. Ahí está cómo se valora el MET y qué es lo que es el MET. Lo que sería el dato que estoy marcando acá a ustedes en estos momentos, ese es la cantidad, lo deben dividir ustedes por 3,5. Él le va a decir los MET de esfuerzo que tiene la persona, se aplicó la regla, la tabla de 9 minutos de esfuerzo que trabajo yo aquí. Sí, se vio. Se vio lo de MET, por favor, vuelvo a repetirlo. El MET Sí. se divide este resultado por 3,5, es lo que le va a dar el MET. La cantidad de MET que gastó la persona en el proceso de la actividad que realizó en la evaluación. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Bueno, Rosy, creo que no hay más preguntas. Así que, a ver, ¿alguien más pregunta? Bueno, no hay más preguntas. Ah, acá, sí, Nadia, escucho. O escribe, como quieras tú.
A ver, los estímulos deben ser modificados. Secuencia, insulina resistencia. Por ejemplo, fíjate que habla de 3 sesiones a distintas posiciones. Lo que siempre hay que tener en cuenta cuando voy a trabajar es que cuando me adapte el estímulo debo incrementar. Si, por ejemplo, voy a dar una secuencia en números, doy 3 flexiones, a ver, voy a habilitar la cámara, 3 flexiones de bíceps, 3 flexiones de bíceps, que la palma de la mano sobrecargo, con la que mismo que tomo la evaluación, bajo y extiendo con sobrecarga de 2 kilos, hago 3 veces esa serie de 10 sesiones, de 10 flexiones, de 10, de 2 kilos, moví 20 kilos en una sesión. Por 3 serían 60. Después de 3 semanas, voy a hacer la misma sesión, voy a hacer, pero no voy a trabajar más con 2 kilos. Voy a trabajar con 2 kilos 300. Voy a aumentar el volumen, digamos, de carga, pero voy a mantener la secuencia. Digamos, 3 por 1, 3 veces, 3 veces 10 cada sesión, sí. 10 flexiones, 3 veces repetidas, con descanso de 1 minuto. Si yo a esa sesión le quiero hacer mayor cantidad de repeticiones, le voy a bajar el peso y lo que voy a hacer es hacer 15 sesiones con 1 kilo. Ahí no trabajo tiempo, trabajo repeticiones. Si yo voy a trabajar sobre tiempo, utilizo 1 minuto, por ejemplo, de trabajo con 2 kilos. Descanso 2 minutos, mido la cantidad que me hace en 1 minuto y trato de sostener esa misma cantidad de flexiones durante todos los minutos. Es otra manera de trabajar. Eso de acuerdo a cómo quiero yo generar el entrenamiento. Siempre sugiero que cuando yo note que se adaptó el esfuerzo, aumentar la carga para volver y mejorar la estructura muscular. Porque si no, después no voy a producir más cambios y queda todo estable como está. También recordando que con los pasos de los años se van perdiendo algunas condiciones funcionales y va a llegar un momento que no voy a poder seguir avanzando si no me voy a mantener en una meseta. ¿Contesté la pregunta, Nadia? Se puede reducir los tiempos de descanso, por ejemplo, si estoy trabajando, por supuesto, siempre como mínimo, recuerden esto, después de haber trabajado 8 semanas. Yo mejoré la estructura general durante las 8 semanas y ahí sí puedo empezar cada 2 semanas, 3 semanas, reducir la carga de tiempo. Por ejemplo, yo trabajo 1 minuto, descansaba 2, trabajo con la misma carga y descanso 1 minuto y medio. Y después descanso 1 minuto y trabajo 2 minutos. Se puede hacer eso. Pero por supuesto siempre teniendo en cuenta lo que hablé en la otra clase, el tema de la fatiga. Ver cómo están ellos muscularmente la fatiga. Normalmente cuando son pequeños grupos musculares no hay gran problema porque hay una recuperación mucho más rápida. ¿Alguna otra pregunta? A ver, Bárbara. Pero no genere estrés en la articulación. No, porque hay una adaptación, Carla, en la articulación. Por supuesto, siempre trabajando con pesos con pocas cargas. ¿Por qué? Porque si meto mucha carga ya hay, primero, puede haber problema articular y vuelvo a decir, también trabajé disciplinariamente. ¿Qué te dice el médico? Porque si tiene una lesión en la rodilla no voy a hacer flexión de cuádriceps
con 20 kilos y en la otra no tiene nada, entonces una va a ser con 20 y la otra con 10. Eso también hay que hablarlo con el médico o trabajar otro tipo de ejercicio. El proceso de recuperación siempre va de acuerdo al tiempo de trabajo y de adaptación. Siempre va lo mismo. Siempre que voy a trabajar con velocidad, la sobrecarga debe ser casi nula. Porque recordemos que ellos han perdido la fibra de contracción rápida. Yo puedo hacer el gesto, voy a volver con el bíceps, en flexión del bíceps. Si yo voy a trabajar eso, yo puedo haber trabajado con sobrecarga. Pero si quiero trabajar la última sesión con velocidad, es sin carga. Porque para ver la reacción y si las fibras de contracción rápida han hecho la conexión con las placas motoras. Tranquilamente se puede hacer. Y más, siempre es conveniente todos los movimientos que sean lentos. ¿Por qué? Porque cuando yo trabajo en movimiento lento me permite que cada unidad de placa motora vaya realizándolo. Cuando yo trabajo a una alta velocidad, todas las placas motoras se activan juntas. Entonces, para hacer la reconexión, por eso la sobrecarga que se genera en movimiento lento, me va haciendo las conexiones en las placas motores que ya estaban o perdidos o estaban en proceso de conexión. Siempre que van a hacer un trabajo de aprendizaje neuromotor o un trabajo de velocidad, siempre comienza lento. El ejemplo es simple, un tablero de luz que yo quiero prender todo un salón, es conveniente prender una por una y no todas de golpe. Aquí es lo mismo. El cuerpo humano reacciona en el mismo efecto. Si yo voy en movimiento lento, me va a permitir mover una por una de las placas neuromotoras para hacer el engrame motor después en nuestro cerebro en conexiones neuronales. ¿Alguna otra pregunta? Un ejemplo de trabajar la lentitud es, por ejemplo, el Tai Chi, una de las disciplinas orientales que son movimientos con circunvolución y todos movimientos lentos, pero cuando se tiene que trabajar en una acción de combate, el movimiento está tan entrenado que responde en su velocidad, digamos, alta velocidad de la velocidad del individuo. ¿Alguna otra consulta? Bueno, parece que tenemos preguntas. Rosy, creo que ya por hoy los alumnos. Ha sido un gusto haber trabajado hoy día con ustedes. La semana que viene, el jueves, tendremos la última clase. Y bueno, iremos coordinando la actividad para que la clase sea abierta. Es decir, envíenla por correo, no se olviden lo que les dije de manden un Word, pongan visto para que yo clasifique y se le baje bien el programa del Excel y queden clasificadas las notas. Y la última clase la quiero hacer abierta. Vamos a trabajar con pantalla que los vea todos. ¿Cómo que se hace para que se vea la pantalla de todos? ¿Ah? Sí, maestro, claro Así. que sí. Les pediríamos a todos los sustentantes que habilitaran la cámara y pues ya todos nos vamos a ver y nos vamos a Sí, escuchar. Entonces quedaría perfecto. Sí. listo. Ok, Quedamos, Rosy, pues entonces así. Quedo a sí, disposición de muchísimas ustedes. gracias. Bueno, chicos, chicas, nos vemos. Chao, chao. Muchas gracias. Descansen. Linda Nos noche. vemos, profe. Bye. Hasta luego.